Ya empezó. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo taller de lenguas indígenas. Mi nombre es Oscar Costero, soy el presidente de Wikimedia Venezuela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Constanza Verón y soy parte del equipo de Wikimedia Argentina. Sí, estoy tratando de ver cómo funciona esto, porque me estoy escuchando dos veces mientras hacemos el taller. Pero bueno, la finalidad de este taller es básicamente aprender a editar en el Wiktionario y básicamente hacerlo en Wayunaiki, en el idioma Wayunaiki. Es parte de un proyecto más grande que queremos hacer en Wikimedia Venezuela, en Wikimedia Argentina, de crear el diccionario en esta lengua. De hecho, pedimos disculpas de antemano porque no puede estar ningún hablante de la lengua en esta reunión. No puede estar Neymar Paz o Leonardi Fernández, dentro de otros, participando el día de hoy. Pero la idea también es convertir este video como tal en un video tutorial a futuro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Coti y Constanza para que haga la primera parte del tutorial, que es subir palabras directamente del diccionario y desde el teléfono, que es lo creo que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio. Bueno, lo primero que queríamos contarles es, como bien decía Oscar recién, el Wiktionario es uno de los tantos proyectos que tiene la Fundación Wikimedia. Seguramente el que más conocen es Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia y el Wiktionario es básicamente un diccionario donde podemos encontrar definiciones, traducciones, sinónimos y pronunciaciones de distintas palabras en distintos idiomas. En este caso, la idea es trabajar con el Wiktionario en Wayunaiki, y para eso voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar brevemente cómo hacer para cargar una nueva palabra y poner su definición. Bien. Ahí que me están viendo. Entré al navegador de mi celular y en la barra de navegación voy a escribir incubator.wikimedia.org /wiki /wt/guc. Estos enlaces se los vamos a dejar también en el chat de YouTube, así los tienen a mano y van probando. ¿Sí? Una vez dentro del navegador y de la página del Wiktionario de Wayunaiki, voy a ir hacia la derecha y vamos a encontrar el botón que dice ir a la página principal. ¿Sí? Una vez que hacemos clic ahí, nos va a enviar a esta nueva pantalla donde vamos a encontrar un primer cuadro de diálogo donde ahí vamos a escribir la palabra que queremos sumar al diccionario. A ver si estoy escribiendo bien. Sí. Una vez que cargamos ya la palabra que vamos a sumar, me falta una A, ponemos crear entrada en el diccionario y automáticamente nos va a enviar a esta página donde podemos empezar a escribir la definición. Para poder cargar la definición de la palabra en español, vamos a tener que poner en el cuadro de diálogo dos llaves, ¿sí? Una, dos. Y nos va a salir una nueva pestaña para agregar un template. En este caso, el template que nosotros estamos buscando es el de wt /guc /es. Esperen que me escribió cualquier cosa. wt /guc /es. ¿Sí?
El es quiere decir que yo voy a estar cargando la definición en español. Elijo la opción, le doy clic arriba a la derecha y me pone directamente el título. Si nos posicionamos debajo del título, ya podemos cargar la definición en el idioma español. Puede haber una definición, puede haber más definiciones, podemos explayarnos en la explicación de cómo sería la traducción a este idioma. Entonces, para finalizar, vamos arriba a la derecha en el botón azul y nos pide un resumen de edición. Y acá vamos a escribir que estamos creando una nueva palabra. Publicamos los cambios arriba en el botón azul. Y automáticamente nos va a salir ya la palabra cargada con su definición en el español, ¿sí? Yo en este caso estoy logueada, pero si salimos del logueo, también podemos cargar palabras haciendo el mismo procedimiento. Les voy a mostrar de nuevamente, entro a incubator.wikimedia.org/wiki/wt/GUC. Y ya en la página principal, de nuevo, vamos hacia la derecha, hacemos clic en ir a la página principal, donde nos va a salir nuestra cajita que nos permite crear nuevas palabras, y una nueva entrada en el diccionario. De nuevo, hago clic en el recuadro de diálogo, y escribo la palabra que quiero sumar. Pongo crear entrada, y ahora lo que va a pasar es que me va a dar una opción. Puedo estar logueada, puedo crearme una cuenta si pongo la tercera opción, o puedo editar sin loguearme. Si en este caso voy a editar sin loguearme para mostrarles. Veo que la palabra ya estaba cargada, entonces vamos a buscar otra palabra, perdón. En vez de Wopu, vamos a crear otra distinta. Si ustedes hay algún error de tipeo o hay algo que quedó mal, todo esto se puede modificar, se puede arreglar. Todo lo que estamos haciendo en los espacios Wikimedia se editan de manera colaborativa, así que entre todos y todas podemos ir mejorando cada una de estas entradas, sumarle información, sumarle contenido. Bueno, ahora sí voy a poner edición sin logueo, y colibrí también está. Pero el procedimiento es lo mismo, ¿sí?, que habíamos dicho anteriormente. Vamos a intentar una última palabra y le vamos a dar paso a Oscar. Bien. Editar sin loguearse. Y ahora sí. Para crear de nuevo el template de español, vamos a las dos llavecitas. Escribimos wt/GUC. /español. Elegimos el template. Arriba a la derecha le damos el OK. Y tenemos ahí nuestro título. Y debajo ponemos la palabra. Una vez que la cargamos, le damos en siguiente y hacemos nuestro resumen de edición. Publicamos. Y ya nos aparece la palabra con la definición.
Si queremos sumar una definición en Wayunaiki, se puede poner editar en el lapicito, o si queremos cambiar la definición que está porque consideramos que está mal o hay que agregar la información, siempre con el lápiz que está en el editor visual, podemos seguir sumando contenido. Pero eso sería todo. Ya tenemos 2 palabras nuevas dentro del diccionario de Wayuu. Gracias, Coti. Excelente. Es complicado editar desde el diccionario, pero conocemos que la mayoría de los hablantes de la lengua tienen solo acceso a un teléfono inteligente, a lo sumo, y creemos que esto los va a facilitar la subida de nuevas palabras. Yo voy a subir el audio de varias palabras, bueno, de 2 o 3 palabras que ya tengo de antemano, pero quería explicarles un poco qué es la Wikimedia Incubator, o lo que estamos viendo aquí. ¿Qué significa esto? Eso significa que este proyecto, el proyecto Wiktionario en Wayunaiki, está en una etapa de test, una etapa en donde está antes de que pasara a ser un diccionario como tal. Así también está la enciclopedia en Wayunaiki. Está en una etapa en donde estamos buscando colaboradores, estamos buscando que haya definiciones, y la idea es, mientras está en este test, buscar completar las definiciones, completar un número finito de definiciones y tener un número de participantes, digamos una pequeña comunidad. Estuve viendo en las últimas semanas otros proyectos pequeños, de lenguas pequeñas, por decirlo así, y en las mismas, con 10, 15 participantes activos son 5 ediciones al mes, 5 contribuciones al mes. Esos proyectos eran, digamos, aprobados, y eso es lo que estamos buscando con el proyecto. Y por eso es que está así el diccionario en Wayunaiki, por eso es que capaz está ese WT, WC GU. GU es el código ISO del Wayunaiki. Bueno, yo estoy aquí en la página principal del Incubator. Esto ya es desde una computadora. Y bueno, lo que voy a subir es una palabra. Ya yo subí una hace 2 o 3 semanas, que era la definición de pulsera, ajapuna. Y se ve de esta forma en el escritorio. Se ve la definición en Wayunaiki. Aquí si uno le da clic, saldría la opción para ver el audio. Y yo lo escucho en mis audífonos, la definición de esa palabra en el idioma. Nos interesa mucho porque el Wayunaiki es un idioma hablado, entonces nos interesa que las definiciones no solo estén escritas, sino que estén definidas. Y por cierto, esta definición se realizó con una nota de voz vía WhatsApp, y nosotros lo que estamos es reproduciéndolo. Y subiéndola a Wikimedia Commons. Y bueno, aquí está como que el código que les hablaba Coti de Wayunaiki, español y inglés. Entonces, si uno le da aquí a editar código, uno puede ver un poquito más claro qué son esas plantillas, que son a veces difíciles de entender capaz cuando estás en el celular. Y bueno, lo que hace es el template WT/GUC, /GUC. Ese es el template del Wayunaiki, luego /es y /em, si tienes la definición en inglés. Eso es todo lo que deberías saber. Pero no es necesario capaz conocer ese template. Si puedes colocar la definición en español de esta forma, también es válido. Yo creo que también es válido colocarlo español, 2 puntos, pulsera. Eso sería una definición bastante válida. Bueno, yo me preparé un poco antes del taller, y en mi página de usuario, es la página donde, digámoslo así, donde yo puedo colocar quién soy, qué es lo que estoy haciendo en la enciclopedia. En la página de Wayunaiki, de mi usuario Oscar, coloqué los audios que íbamos a trabajar hoy. Ya trabajamos Japapuna, vamos a trabajar Anala, que es la que tengo por aquí. Voy a dejar abierto el otro artículo porque quiero copiarme el código de... Ah, no, aquí también lo tengo. Aquí tengo el código para colocar el audio.
Pero algo muy importante que tienen que saber los que quieren contribuir en la enciclopedia es que todo lo que sea audios, imágenes y videos suben en un proyecto hermano que se llama Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, aquí tengo una pestaña abierta, es básicamente la mediateca de archivos libres que nutre de eso, de imágenes, de videos, de audios a la enciclopedia. Más que todo de imágenes. Aquí dice que tiene 65 millones de archivos libres en los que todos pueden contribuir. Y bueno, este es el sitio donde yo tengo que subir. Si quiero subir un nuevo audio para mi proyecto Wikiccionario en Wayunaiki, necesito subirlo por Wikimedia Commons. Hay otro proyecto parecido que se llama Lingua Libre, que está pensado para que tú directamente subas el audio a Commons. Pero este proyecto lo que te dice es que tú tienes que grabarlo con el teléfono y directamente te lo sube. Commons da la posibilidad de subirlo a posteriori y bueno, pues como que, digámoslo así, trabajar un poco más el audio. Como este audio es debajo de WhatsApp, yo tuve que abrir una pestaña de WhatsApp y bajar ese audio y subirlo, básicamente tenerlo en mi computadora. Eh, para subir un nuevo audio, lo que tengo que hacer es clic en subir, que está aquí arriba en la parte derecha, y también está aquí en la barra lateral en subir archivo. Por cierto, esto está configurado al español, pero creo que la mayoría de las personas que creen una nueva cuenta en Wikipedia les va a salir en inglés. Entonces tienen que cambiar el idioma con el que van a navegar en la página, porque Commons es un proyecto plurilingüe. O sea que Commons viene gente de básicamente todos los idiomas a contribuir acá. Tienen que elegir el idioma que ustedes prefieran. En este caso, bueno, yo obviamente necesito el español para guiarme mejor. Entonces le doy clic a subir. Y ahí me va a salir una pestaña para subir el archivo multimedia. Lo busco en mi computadora. Anala, aquí está. Y bueno, lo voy a subir. No creo que pese mucho porque es bastante pequeño en tamaño. Entonces le doy continuar. Este trabajo, eso es algo muy importante sobre Wikimedia Commons. Nosotros todavía lo estábamos discutiendo de cuál era el estatus del copyright para un audio, alguien que diga por lo menos silla, banco, alguien que haga una definición, que es básicamente el audio que yo estoy subiendo. Y creo que el consenso donde llegamos es que nosotros podemos subirlo a Wikimedia Commons y liberarlo para una licencia Creative Commons, que son las licencias más utilizadas para su distribución, su utilización y inclusive su uso comercial. Básicamente que sea una sola definición. Pero mi recomendación sería que el audio sea de ustedes, o sea, que ustedes hagan el audio, lo graben y lo suban directamente a Wikimedia Commons. Ahorita yo estoy, obviamente, porque no conozco la lengua, básicamente, estoy utilizando el audio de otros voluntarios del proyecto. Pero lo ideal sería que fuera mi trabajo, que fuera mi voz la que estuviera diciendo la grabación. Entonces yo voy a hacer algo aquí que no debería hacer, pero para no tener más problemas, porque Wikimedia Commons es una comunidad un poquito cerrada con estos temas, voy a decir que este archivo es mi propio trabajo. Aquí lo que va a decir que, bueno, Oscar es propietario de los derechos de autor de esta obra, pero cedo de forma irrevocable los mismos para utilizarlo bajo esta licencia Creative Commons. Y le voy a dar clic en siguiente. Me pide que describa la imagen. En este caso no sería la imagen, sino el archivo de audio. La voy a dejar igual porque es la definición. Lo que sí me voy a copiar es el nombre para darle una descripción. Entonces coloco voz de Anala en Wayunaiki. Y bueno, coloco que fue hecha en 2020. Puedo colocar también una fecha. Vamos a colocar la fecha del día de hoy, 4 de noviembre. Categorías. Yo aquí abrí el otro archivo que subí para guiarme un poquito sobre cuál categoría le coloqué en su momento. Y ya hay una categoría que se llama Audio Files in Wayunaiki. Las categorías por lo general
por el mismo tema de que Wikimedia Commons es un proyecto plurilingüe, están categorizadas en inglés. Esto no va a ser lo mismo, obviamente, para la enciclopedia, no va a ser lo mismo para el diccionario en Wayunaiki, todas las categorías van a estar en ese idioma. Pero Commons y también Wikidata, hasta cierto parece, son proyectos plurilingües en donde tienes que, bueno, utilizar estas categorías. Entonces, mi categoría para este archivo va a ser audio files en Wayunaiki. Lo que hago es copiarla y pegarla. Y una vez que ya siento que definí y guardé bien el archivo, esto añadir metadatos, voy a omitir este paso, me voy al archivo. Ok. Le estoy dando clic para ver si subí correctamente el archivo. Y bueno, lo escucho en mi audífono. De hecho, podría colocarlo para que ustedes lo escucharan. Déjame ver si puedo quitarlo rapidito. Vamos a colocarlo aquí. Creo que se escuchó. Entonces, ese es el audio de la voz de Ana en Wayunaiki. Solo subí una de las profesoras que colabora con nosotros en el proyecto de Wayunaiki. Voy a utilizar este audio para colocarlo en el artículo en su definición. Y bueno, como les dije, puedo darle a editar, colocar editar con el editor visual, que es un poquito más sencillo. Aquí como la definición es la definición de Wayunaiki, no es la traducción, es básicamente la voz del español de Cobija. Lo que hago es insertar un párrafo aquí. Y bueno, vamos a insertar la plantilla, que en este caso sería Goop. Que Goop, sin mal. Vamos a ver si es esa. WT, perdón, WT. Aquí está. Y en este espacio voy a colocar la otra plantilla, que es esta, wt/guc/audio, que es donde voy a subir mi audio como tal. Le doy clic en añadir plantilla. Me va a dar dos campos. El primer campo es el archivo .ogg, que ogg es básicamente la extensión tipo .mp3, en este caso ogg es la extensión de audio libre, menos los dos puntos y file, o dos puntos y archivo. Eso es lo que voy a copiarme para mi edición. Entonces en el campo 1 coloco, como les digo, el archivo más la extensión. En el segundo campo voy a colocar de nuevo el nombre con el que quiero que aparezca ese archivo. Es que lo doy insertar, me va a salir aquí de esta forma. O me la va a traer de esa forma. Le doy publicar cambios. Para escribir los cambios que he realizado, le voy a colocar voz de la palabra en Wayunaiki. Y le voy a dar publicar cambios. Y bueno, ya tenemos entonces la voz en el idioma original, la traducción para el español y la traducción en inglés de esta palabra que se llama cobija. Vamos a comprobar que funcione. Uy, ya va. Ok, está. Chévere, perfecto. Ya está lista esa. Vamos entonces a subir otra palabra. Vamos a subir una segunda palabra. Esta vez vamos a tratar de subirla con el código wiki.
Esto es de nuevo, esto es en la computadora, vamos a subir IKU. Esto es nieto, nieta, descendiente. De nuevo nos vamos a nuestra Wikimedia Commons, a la portada, le damos clic en subir. Por cierto, estos audios son muy cortos. Los audios que estoy escuchando son de 2-3 segundos mientras estaba haciendo la definición. Busco el archivo OGG. Aquí lo tengo. Lo subiré sin problemas. No pesa casi nada. De nuevo, vuelvo a decir que es mi archivo propio, aunque en este caso no lo es. Solamente lo estoy haciendo porque me lo pasaron para esta forma y consideramos que no estamos rompiendo el derecho de autor en ningún momento, pero lo ideal sería es que la persona subiera su propio audio o su propio material para Wikimedia Commons. Esa es la recomendación que yo siempre doy. De hecho, un taller de Wikimedia Commons es un taller por sí solo de 1 hora para explicar más que todo el tema de las licencias. Pero con el tema del audio, creemos que no debería haber ningún tipo de problema. Entonces, bueno, en este caso digo que es el archivo propio mío. No modifico el título de la imagen. En este caso no es imagen, sino audio, a pesar de que aquí coloca imagen. Colocar una definición de voz de IKU en Wayunaiki. Vamos a colocar también la fecha. De nuevo, selecciono el día de hoy. Y la categoría, vamos a ver si me la acuerdo bien, que era audio files in Wayunaiki. Ahí está. La categorización sirve para que luego otros usuarios de Wikipedia puedan conseguir esos archivos de audio dentro de la plataforma que es Wikimedia Commons. Como les hablé que son 65 millones de archivos, es la mejor forma que conseguimos para como que localizar todo en un mismo sitio. Entonces ahí le doy publicar cambios. Dejo esto de añadir metadatos por ahora. Y le doy clic aquí para ver los detalles del audio. Ok. Le doy clic para ver si lo subió correctamente. Chévere. Si lo escucho en mis auriculares que está correcto. Entonces me voy para el artículo de la definición de nieto y nieta o descendiente. Aquí vamos a darle editar código. Un poco más complicado, un poco más complejo, pero como ya estamos trabajando con plantillas o templates en inglés, creo que es bueno que entonces quede como que grabado, reflejado cómo se edita el código en este caso. Entonces, bueno, yo lo que hago es bajar la definición en español y en inglés y coloco, copio y pego literalmente el template wt/guc/ en vez de EGES, aquí coloco otra vez GUC, siendo GUC o GUC el código ISO del idioma Wayunaiki. Y aquí abajo, debajo directamente de ese template, coloco el template o la plantilla del audio, que la tengo por aquí, en mi página de usuario. La tengo aquí como que en una chuleta por aquí guardada. Esa sería wt/guc/audio, que es el nombre de la plantilla. Nombre.ogg, esto lo voy a cambiar. Esto lo voy a cambiar por, vamos a ver dónde estoy. Aquí está. IKU. Le doy clic aquí. Modifico esto. Y le doy el nombre a mostrar. Esa es la plantilla o el template para subir un audio. El proceso largo, por decirlo así, porque es por el código wiki. Entonces, bueno, no muevo más nada, no cambio absolutamente más nada. Solamente me voy a un resumen de edición en donde coloco
de nuevo voz de la palabra en Wayunaiki. Y le doy publicar cambios. Es probable que si tienes un usuario nuevo, si eres un usuario que tiene pocas ediciones o ninguna edición, te vaya a salir o aparecer un captcha y básicamente es una restricción, una seguridad del sistema para saber que no eres un robot que está editando Wikipedia. Eso es muy importante que lo sepan porque puede aparecerte 1, 2, 3 o 4 veces cuando editas por primera vez. Y bueno, si bien puede parecer muy molesto, después que vayas editando, digamos, las 10 primeras ediciones ya no te vuelve a aparecer. Y bueno, aquí tenemos la definición en voz. Déjame darle clic de nuevo. Perfecto. Tengo la definición de voz de nieto y o nieta para en Wayunaiki. Tengo aquí un espacio. Déjame modificar ese espacio que dejé ahí abierto. Así me voy al editor visual para quitar ese espacio. Sí, algo para sumar mientras Oscar saca el espacio que le quedó de por medio, es que así como se subió el audio, se puede hacer una descripción de la palabra en el mismo idioma Wayunaiki para sumar a las otras definiciones también en otros idiomas. Lo interesante creo que tiene este proyecto es que lo construimos entre todos y todas los que querramos colaborar, lo vamos engrosando, le vamos agregando nuevas definiciones, nuevas traducciones, nuevas voces, y es una forma también de compartir y resguardar la memoria cultural y la lengua. Y bueno, es totalmente abierto y es libre y lo pueden usar, lo pueden consultar cuando quieran y está a disposición de todos y de todas. Chéverísimo. Bueno, no pude quitar el espacio, no sé si es por cuestiones de la misma plantilla. Quizás en el Porque código. sí, traté de entrar con el código, pero no me lo deja. Pero bueno, me quedo con lo que dijo Coti de que pueden hacer la definición. Aquí podrían hacer, de hecho, editar de nuevo. Y no solamente dejarla esto así abierto, sino colocar aquí, bueno, esto de nuevo en el idioma. Colocarían esto, significa tal o cual cosa. Ahí lo podrían colocar. Eso podría estar tranquilamente después de la definición, porque estamos construyendo en este caso un diccionario libre y queremos todas las definiciones, no solo la voz del nombre. Que eso también es otra cuestión que planteamos, de que, bueno, vamos a solo hacer la definición de la voz o la voz más la definición. Por ejemplo, si vamos a definir un banco donde las personas se sientan, vamos a decir banco o banco, este es un banco donde las personas se sientan. Eso también sería válido también colocar un audio más completo una vez que tenga la definición. Pero esto yo creo que es un buen comienzo para editar. De hecho, nos dimos una buena sorpresa. Bueno, aquí le voy a descartar ediciones y ya quedaría así. De la cantidad de participación que tuvimos en nuestro pequeño grupo de comunidad para pedir estos tipos de palabras, ahí creo que fue uno de los días donde hubo más debate, porque las personas están interesadas en subir su conocimiento. Y para eso está este proyecto. Un poquito de la explicación que al principio se me pasó, porque me estaba escuchando a mí mismo y era problemático. Esto lo hacemos porque queremos crear un portal de lenguas indígenas en donde el proyecto Wayuu, que termino de compartir, el proyecto Wayuu sea la primera lengua, la lengua piloto de este proyecto, y en donde tengamos varios materiales, unos materiales pensados para editar en Wikipedia, empezando por estos tipos de tutoriales que estamos haciendo hoy, que esperamos continuar a futuro, pero también una segunda parte pensada para que las personas aprendan el idioma, inclusive si no lo hablan. Entonces, es un proyecto un poquito ambicioso, pero nosotros somos ambiciosos los wikipedistas, wikimedistas, y queremos llevarlo a cabo. Por eso contamos con el apoyo de Wikimedia Argentina, por eso Coti está aquí, y por eso también estamos contando con el apoyo también de Wikimedia Colombia, que está al otro lado de la frontera.
porque sabemos que es una lengua común para los dos países. No sé si tú, Coti, quieres decir algo. Y agradecer más que nada porque no podríamos hacer esto también sin una comunidad de hablantes que están detrás ayudándonos, corrigiéndonos, compartiéndonos notas, compartiéndonos comentarios, lingüistas, bueno, que también nos van enseñando. Oscar y yo acá somos también un poco conejillos de India, como decimos un poco, y vamos aprendiendo en cada paso de este proyecto y que realmente nos encanta y que nos emociona poder, digamos, compartirlo con ustedes y que de a poquito también puedan empezar a dar esos pasos y sumar estas palabras, ¿no? Son pequeñas acciones que significan un montón, que suman un montón y que quedan guardadas para el uso de todos y de todas. Así que nada, yo súper agradecida por todo el apoyo tanto de Wikimedia Venezuela, Colombia, como de todos los que están en el grupo por detrás, compartiéndonos audios, mensajes, ayudándonos a pensar ideas y bueno, acompañándonos todos los días en esta cruzada. Sí, excelente. Mira, aquí nos habla creo que una de las personas que más ha estado involucrada con el proyecto, que es Neima Paz, está ahí diciendo que está en sintonía aprendiendo. Y está Neima, está Leonardi, está Yandy del otro lado de la frontera, está el profesor Luis Beltrán, está la profesora Betty Mejías, está un grupo que ahorita está empezando a crecer y también la idea es como que, ya está como que palabras un poquito de cierre, darles como que también que se apropien del proyecto y que el proyecto también es de ellos, de ellas, y al final nosotros somos como el puente, nosotros somos las personas que estamos tendiendo el puente para que llegue el conocimiento a ellos, sea en forma de Wiktionario, sea en forma de Wikipedia, que esperemos que primero nos estamos enfocando en el Wiktionario, pero después vamos a ir con enciclopedia. Y bueno, en el interín también tenemos el proyecto de Wikimedia Commons, que estaremos hablando de cómo subir también imágenes y digamos así, rellenar esa cultura también gráfica. Pero bueno, es un trabajo de hormiguitas y seguiremos, estamos ahorita 4 de noviembre, capaz podemos hacer otro tutorial antes de finalizar el mes y ahí vamos viendo qué sugerencias nos van dando. Capaz tenemos que también cambiar de plataforma para movernos un poco para donde está más la comunidad. Ahí vamos viendo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por Cualquier estar aquí. consulta, ahí nos van dejando y está también los grupos de Facebook de Wikimedia Venezuela y demás, así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas A la gracias próxima. Hasta luego.